¿Qué tal? Soy Miguel Manso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carla Segura. Bienvenidos a este mini programa Tips de Asesores. Muy bien, el tema de hoy va enfocado, ¿cuál es el motivo que mucha gente no tiene un gasto de médicos? A ver, pero antes que nada, respondemos. ¿Ok? ¿Qué es un seguro de gastos médicos mayores? Muy bien, un gasto de médicos es básicamente el puente con el fin tú tengas acceso a un hospital de una gama más alta que un IMSS, que estamos diciendo algo a nivel nacional, un ABC, que es muy costoso si tú no tienes un gastos médicos y eso te puede ayudar a que tengas una atención en un hospital de ese nivel. O sea, aparte de nivel, hablamos que son hospitales con especialidades. Totalmente. O sea, ya de diferente tipo. Uh-huh. ¿Y qué beneficios tienen? O sea, ¿cuál es el beneficio? Sinceramente te voy a decir, no es que sea muy mala la atención en México de la seguridad pública o la salud pública, Okay. porque no es generalizar, pero seamos realistas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el plus de un seguro? Va, te cuento antes que nada y quien nos esté viendo, aquí no vamos a estar mencionando qué compañía está mal, qué compañía está bien, si el IMSS está bien, si el IMSS está mal, no nos enfoquemos en eso. El beneficio es que, pues básicamente el IMSS es una demanda muy alta y mucha gente se atiende en el IMSS. Es el motivo que tal vez tengas una cita en 2, 5, 7 meses. En cambio, si vas a un hospital que es tal vez de una gama un poco más alta, pues básicamente tu atención es inmediata. ¿Y qué desventaja hay ahí? Desventaja que es más costosa. ¿Y qué beneficio tienes con un gastos médicos? Uno, te atienden de inmediato. Dos, pagas menos en el momento de un padecimiento si el padecimiento está en tiempo y fecha de tus gastos médicos. Porque tampoco te voy a estar engañando a que todo se pague inmediatamente. Eso yo pienso que lo vamos a comentar en unos momentos. Sí, claro, cuando hablamos de objeciones, es muy fácil decir, es un gasto donde obtienes más beneficios y atención especializada, no solo así, sino que también es más rápido, pero esto genera la primera parte que es, vamos, la gente no contrata un seguro por algo bien sencillo, el costo. Ok, de hecho, antes tal vez sí es un tema muy costoso. Antes, ya no nomás hay una compañía, ya hay muchas compañías, como les comento, no voy a estar diciendo qué compañía es buena, qué compañía no, busca una compañía que se adapte a tu economía. Porque el detalle es que tengas un gastos médicos es muy distinto a que no tengas un gastos médicos y acabes vendiendo tus bienes o todo lo que tanto tiempo te llevó. Sí, claro. Al final debemos de proteger no solo nuestra salud, sino de lo que nos rodeamos o creamos. Digo, a pesar de ser una objeción muy grande el costo, definitivamente sí, el que se acopla a nuestras necesidades. Pero otra objeción que viene y que dicen otra vez, no lo contrato y de verdad esta es la mejor de todas, malas asesorías. Y te voy a poner un ejemplo. Okay. Hace poco conocí el caso de alguien muy cercano a mí que necesitó de atención especializada y usó seguro de gastos médicos. No voy a decir de cuál ni de qué empresa. No. Okay. Porque es otro tema. Pero fue muy difícil la cuestión de los pagos, el tiempo que estuvo adentro, que si sí se podía, que si no se podía, que primero paga y después te devuelvo. Entonces todo esto enfoca a que tú dices, no vamos a hablar de empresas, pero sí tenemos que mencionar que si bien no hablamos de empresas, las personas que representamos somos la cara, ¿no? La moneda, el intercambio. Entonces, la gente no nos contrata porque dice, oye, tienen pésima atención, ¿no? O sea, realmente, y de aquí se rebordan, son muchas cosas. Es que son asesorías malas y el típico no me pagan. Ok, ya en ese tema, pues obviamente, a veces en el tema económico nos damos de alta una compañía que tal vez ante Conducef no tiene una muy buena puntuación. Entonces,
se ve a cabo o tú vas viendo esa baja puntuación en el momento en el que tienes un padecimiento. Ese es el motivo que tal vez te invito a que hagas una pequeña alcancía, tal vez no te tomes un café menos o una cheve menos, con el fin de que tengas un gastos médicos tal vez un poquito de gama más alta y que en el momento en el que necesitas ese gastos médicos se ve en tu atención, como pasó con tu amiga. En este caso, que más o menos me habías comentado y que tuve el gusto de estar con ella, me comentó qué pasó y me di cuenta de que pues es que tu gastos médicos es muy básico. O sea, sí te pagan, sí pagan. El detalle es que cuánto tiempo estuvo en el hospital. Estuvo bastante tiempo y que al final ella tuvo que estar pagando y después la compañía va a estar ahí pagando a ella. Entonces no pasa nada. También eso tiene que ver mucho con el costo de un gastos médicos de una compañía top a una compañía que no es top y que tiene muchas quejas ante Conducef, que eso ya es como que nos estemos metiendo muy a fondo, pero también no mencionamos compañía, no mencionamos nada, porque tampoco es lo que buscamos. El tema es que ella tiene un gastos médicos, ella está haciendo antigüedad, y en el momento en el que ella se cambia a una compañía tal vez un poco de gama más alta, pues básicamente sigue manteniendo esa antigüedad, que esa antigüedad te destapa padecimientos que tal vez hoy no ves, pero tal vez puedes ver como el tema del cáncer de mama, que en algunas compañías tiene 2 años, que en 2 años no te pagan, y iniciando tu tercer año te pagan, padecimientos de tus meniscos. Me estoy yendo a muchos temas como específicos, pero ya el que tengas antigüedad en un gastos médicos es fundamental. Eso es vital. Entonces ya hablamos de un tipo de empresa, costos, beneficios, etc. Y antes que nada, discúlpame, que la gente sea específico, que la gente te diga qué si se paga, qué no se paga, y que la gente esté contigo. Porque imagínate, vas a una atención de un hospital como pasó con tu amiga y como comentaba ella, nadie fue conmigo, no sabía qué documentos se llenan, no sabía qué onda. Entonces, si está un agente contigo, pues el agente su función es, oye, yo estoy contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Entonces, yo voy a estar ahí contigo, te voy a llevar este documento, se llena, además yo te lleno el documento. En algunos temas de hospital, que son como el hospital como más famosito de cada zona, o los que más se usan, tienen una oficina las compañías. Ahí es donde van y llevan su documentación. Así que es debido a que mucha gente, su asesor o su agente, pues básicamente vendió sus gastos médicos y te abandonó. O sea, el tema no es ese. O sea, el tema es que tu agente esté contigo y que te acompañe y te esté como mimando. Pues básicamente esa es la función que tenemos. Ahora sí que es calidad del servicio y la explotación se da a ambos lados. Sí. Sin ofender, tanto el asesor como la compañía deben de pertenecer a ciertos lineamientos, viceversa el cliente, ¿no? Porque también no vamos a decir que el cliente es un santo, somos clientes, nos pasa, cuando realmente también cometemos errores, ¿no? Y uno de ellos, y es por eso que hablamos del tema, es bien fácil. No contrato un seguro, me pasa algo y ahora sí lo necesito y quiero que me cobren. Que sí. Después tal vez tocaremos ese tema que la verdad es muy, no es conflictual, pero sí es algo muy, la gente o al menos muchas personas no toman la importancia que se debe a la salud. Ok, sí, no. Y hablando de esto es que la gente muchas veces dice, y ojo, que no tenemos nada malo contra ninguna empresa, es no contrato un seguro de gastos médicos porque tengo un IMSS. Ok, en el tema de IMSS, como te comento, yo tengo una visión que no sé si esté bien o esté mal, o quien opine igual o quien opine distinto a mí, no pasa nada, es mi opinión y ahí se queda. Si tienes una solvencia económica que te dé con el fin de tener un gastos médicos hasta que sea el más básico, le estás quitando el puesto a alguien que sí gana el mínimo en el país. Ese es el motivo que hay tanta demanda en el IMSS. Hay mucha gente que gana medianamente bien y va y se atiende al IMSS, y va y se queja en el IMSS. Hay gente que está en el campo, hay gente que vive
en el de abastos, que está ahí, que dependen de ello y que básicamente ganan 100 pesos al día, 150, 120 pesos. Yo entiendo que ellos tal vez no tengan la solvencia económica de estar pagando un gasto de médicos, pues obviamente o comes o pagas un gasto de médicos y algunos de ellos ya tienen más de 2 hijos y estar pagando educación de sus hijos o 5 hijos, no sé. Y ahí yo entiendo, en cambio, si tienes una economía que te da con el fin de tener 20, 25 mil pesos al año, neta, le estás quitando el puesto a alguien que sí necesita el IMSS. Entonces, el IMSS no está mal, o sea, el IMSS está muy bien, tiene muy buenos médicos, tiene muy buenos atenciones cuando te atienden. El detalle es ese, hay mucha demanda, es como cuando vas y haces un examen a la UDG o a la UNAM, hay mucha demanda y son muy buenas instituciones, entonces igual pasa en un IMSS. Sí, al final del día esto ya es de relación, ¿no? Ya hasta se puede meter otro tipo de cosas como pues es un abuso, porque sí, sí, cierto, o sea, seamos realistas, o sea, tanto como se puede como no se puede atender a uno en esas cosas. Digo, no porque tengas, ya tienes que pagar, sí. Pero sí estar del otro lado de decir, hay personas que realmente lo necesitan y tal vez mi seguro con mi deducible y mi coaseguro y todos estos beneficios que tienen gastos médicos sea accesible que tú lo pagues. Exacto. O sea, realmente, y no ocupes el lugar de una persona que sinceramente de verdad no tiene para atenderse en un lugar privado y aparte de que no tiene, tampoco tiene el tiempo. Exacto. O sea, el tiempo lo tiene reducido y es una urgencia realmente. Sí. De algo que podría esperar más. No, y que tome en cuenta que gente que está en el campo, que gana eso, básicamente no tienen ni el tiempo ni la economía de que se estén haciendo chequeos constantes. No. Entonces ya cuando tienen un padecimiento es porque ya está muy avanzado o ya es a tal punto que te encama. Entonces si eso llega a pasar es porque ya tu padecimiento, como te comento, está muy avanzado y necesitan sí o sí una atención en el IMSS. Pero ¿cuál es el detalle? Que no hay citas inmediatas y como no hay citas inmediatas mucha gente fallece y como mucha gente fallece dicen que en el IMSS te matan. Pues no es así, pues básicamente hay mucha demanda. No, y si nos metemos en un tema de cultura, la gente, y podemos nosotros decir incluso, ¿no? Pues hablemos de prevención, hablemos de cuidados, hablemos de crecimiento, de implementación de nuevos hospitales, de nuevos productos o incluso de inyectarle, ¿no? De que el Estado inyecte más a los hospitales, pero al final del día siempre nos vamos a atorar en esta parte de que los recursos no están bien repartidos. Exacto. ¿No? O sea, sí, definitivamente ellos tal vez llegan al hospital cuando ya no tienen solución, viceversa, gente que sí tiene dinero o que sí tiene la posibilidad también llega a esos límites por X o Y razón. O sea, realmente en este otro lado, pues lo entiendes, no está más lejos, dependen de eso. Y otro tipo de personas tienen la misma situación, o sea, realmente tienen sus pro y sus contra del por qué sí y por qué no hacen algo. Exacto. Al final del día, la obtención de gastos médicos debería de ser o es esto. Hoy en día no es un lujo, es una necesidad. Sí, más ante una pandemia, ¿no? Y o sea, jamás nos imaginamos. No, o sea, de que entres y ya no puedas ver a tus familiares o que tú seas el que esté y ya no lo puedas ver. Viceversa también podría pasar en un particular. La diferencia radica en esta parte que está diciendo Manso y es bien sencilla. Ocupamos el lugar de personas que lo necesitan, ¿no? Y de ahí se viene toda una historia y un dilema de por qué andas en la calle si tienes COVID, que si eres asintomático, que si no eres asintomático, y la regla de oro, o sea, realmente yo no puedo dejar de trabajar simplemente porque me vaya a contagiar. De hecho. O sea, y hay que, no nos metemos, pero una protección definitivamente siempre va a ser el cambio de pagar 1 millón a esperarte 3-4 meses, porque seamos realistas. Si bien ahorita utilizamos un recurso público, cuando estamos en una situación de riesgo, nos importa muy poco si pagamos 10, 20, 40, 50 mil pesos, queremos que atiendan a nuestro ser querido o a nosotros mismos. Lo que no sabemos es que una cuenta de 150 mil pesos
vaya a acceder hasta 1 millón. Y hay casos, y la Exacto, verdad sí sí, se paga. no depende de ti. Que teniendo un seguro de gastos médicos, Te quita el pendiente. sí, ya, obvio, dependiendo de tu... No, es que tampoco es lo mismo conseguir 100,000 pesos o 5 millones de pesos. Exacto, entonces te protege, claro está que depende del tipo de seguro, tus recursos, la empresa, etcétera. Pero al final del día siempre te va a dar un respiro y no vas a terminar pagando 1 millón. Tal vez termines pagando los 150,000 que al inicio estabas dispuesto a pagar por esa persona, y aunque aumentase la cantidad, tu seguro te va a respaldar, y eso es lo importante, ¿no? Que sepas qué Al final del día, tu seguro de gastos médicos va a respaldar tu tratamiento, tu situación, tu accidente. Totalmente. Entonces, pero bueno, ya dejando de lado la sección pública de NEMS, hablamos de cuando las personas ya tienen un seguro de gastos médicos mayores, y hablamos del que te otorga la empresa. Ok, aquí en este tema hay un detalle. Como en tu caso, ya tienes un gastos médicos. Y conozco mucha gente que ya tiene un gastos médicos en base a su compañía o en las compañías en las que estén. Hay un monto tope que es medianamente bajo dependiendo del gastos médicos que tengan, que puede ser 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, o ya cuando muy bien te va, 10, 15 millones, que son muy pocos. En este detalle, ¿qué pasa si tienes 1 millón de pesos en un gastos médicos? 1 millón de pesos puedes decir que es mucho, aunque en mi caso yo digo que es poco. Y tú puedes decir, ¿cómo? Pues sí, 1 millón de pesos, imagínate un padecimiento o hasta un mismo choque o una caída que tengas y que tu atención de hospital sea 10 millones de pesos, ¿de dónde pagas esos 9 millones pendientes? O sea, la compañía como sí, pues depende 1 millón. ¿Y tus siguientes 9 millones de dónde? ¿Qué vendes? ¿O qué? Pues no, al final de cuentas, o si eso es 10 millones, imagínate 50 millones, o imagínate en el caso, que es el caso más costoso o que más se ha pagado en México, que son 90 millones de pesos. Fue un niño en el padecimiento de un cáncer. Entonces, 90 millones de pesos, si tú tenías 1 millón... ¿De dónde sacas 89? ¿no? Exacto, entonces, pues técnicamente, esa es una. Dos, también es de que ya tienes un gastos médicos y tal vez no te vas ya de esa compañía debido a que tal vez ya tienes un diabetes, ya tienes un cáncer, o tienes, imagínate, un diabetes y sabes que si te vas de esa compañía te quitan el gastos médicos, y sabes que si te quitan el gastos médicos ninguna compañía te va a aceptar, puesto que ya tienes un diabetes, ya tienes un padecimiento adicional. En este caso, yo te aconsejo o doy como un tip, que es uno de los fines de este video, doy como un tip: lleguen conmigo o lleguen con un agente que conozcan y comenten, oye, ya tengo un gastos médicos con mi compañía, ¿qué tienes o qué puedo añadir? Existe una adaptación donde el deducible se hace de 1 millón de pesos. Es decir, en el momento en el que te gastas tu 1 millón de pesos con tu compañía, se adapta y en automático se hace una extensión a 110 millones de pesos. Entonces, por un pequeño o un bajo costo, adaptaste de 1 millón a 110 millones de pesos, y haces antigüedad allá y haces antigüedad acá. Entonces, aquí en este detalle, en este tema, si en dado caso ya tienes un padecimiento, que te detecten un diabetes o algo, cuando ya tienes tu adaptación, pues ya no te quita el pendiente el que sigas en una compañía o que sigas en una chamba que tal vez detestas o no estás a gusto, y ya estás dependiendo de gastos médicos que tienes, puesto que si te vas de ahí te van a quitar ese motivo, ese beneficio. Busca todo el tiempo eso. Mucha gente desconoce eso y que está con, ya tengo mis gastos médicos, y no es suficiente. Digo, eso en el peor de los casos, ¿no? Cuando Manso habla de te terminas 1 millón y luego te vas a 110 millones, no quiere decir que pagues 1 millón primero y después tengas 110 millones. Quiere decir que cuando se termine el tope del seguro que tienes, accedes a el otro seguro que adaptaste y que ampliaste, porque esa es la realidad, es una ampliación. Y ese millón de pesos
que se extiende, tú ya no lo pagas, puesto que ya estás diciendo, ya pagué, oye, compañía de Miguel Manso, donde está Miguel Manso, ya pagué el millón, oye, ¿me aceptas ya así? Totalmente. O sea, me aceptas en Y la ya otra. únicamente pagas el 10% del monto que queda. Que al final de cuentas, Sí. imagínate que sean, hay un tope, el 10% está topado a 70,000 pesos. Entonces, imagínate que de tu cuenta de hospital son 90 millones de pesos. Imagínate el tema del niño, 90 millones de pesos. Son Tú 900,000 pesos del 10%. del 10% son 900,000, pero pues no, es demasiado. Entonces, está topado a 70,000 pesos, entonces pagas deducible de tu compañía el 10% como quedes en tu compañía y pagas 70,000 pesos de esa adaptación. Entonces, ¿qué es más difícil? Conseguir 89 millones de pesos o 70,000 pesos. Ojo, hablamos en un tope. O sea, realmente no quiere decir que lo tengan que pagar. O sea, estamos hablando de un 10% o 70,000 pesos. Lo máximo que pagas en una enfermedad, tratamiento o intervención es tu deducible más el 10%. Deducible más el 10 y tu 10 no va a exceder de 70,000. Y seamos realistas, un poquito de investigación, unos numeritos, y sí hay operaciones que de verdad son muy costosas. Ya estoy yendo muy tecnicismos y pero te faltan algunos pequeños temas. A ver, entonces ya hablamos de, tengo mi empresa, ya tengo el de mi empresa, entonces puedes aplicar ampliaciones. Ahora vamos por un tabú, ¿no? Lo vimos al inicio, pero ahora ya lo vamos a ver como un tabú más grande, ¿no? No pagan, las agencias o las compañías no pagan, o sea, al final dices, qué bonito yo aquí para Ok, en este caso volvemos al punto 2, ¿sabes qué fue? Que el agente no te comentó, no te dijo que si se paga, que no se paga, hay padecimientos que llevan un tiempo, si es en el tema individual, que tu bebé nazca en el mes 10, es decir, si tu bebé nace en el mes 8 de que iniciaste con tus gastos médicos, pues no te van a estar pagando ningún tipo de padecimiento o complicación que esto conlleve. Es el motivo de que yo todo el tiempo les digo como consejo, si buscas tener un hijo, que sea ya cuando tengas 6, 7 meses con tus gastos médicos. Ya intenta, ya busca, debido a que así te tienes el anticipo a que si tu bebé nace con alguna afectación o pues básicamente cuando un bebé viene con algún padecimiento es muy muy costoso y pues el tener un bebé no es un tema de padecimiento, no es ningún tema de ese tipo de detalles. O sea, el tener un bebé es una bendición. El detalle es que si viene con un defecto, un padecimiento o algo, se paga. Si cumples con esos 10 meses. Temas de cáncer, hay cáncer en algunos tipos que es pasando el mes de tus gastos médicos. Es algo que te tiene que decir tu agente. Diabetes, temas de tus meniscos, hay muchos padecimientos que tienen, que son muy comunes y que tienen un tiempo en específico, que pasando esos años o esos meses ya se pagan. Es algo que tienes que saber y que muchas veces el agente o te comenta y no pones atención y cuando te pasa algo, vas y te quejas con la compañía o no te comenta tu agente y tú no sabías si te pasa algo. Entonces es algo que tienes que saber sí o sí, así como sabes el de tu coche, que si se paga, que no se paga, tienes que saber en de gastos médicos. Es exactamente lo mismo y es por eso que de verdad es sumamente importante generar antigüedad en un seguro de gastos médicos, o sea, si ya la antigüedad se genera incluso como beneficio, tomamos el que nos otorgan en las empresas. Y también sería importante que vieran una opción de ampliación o de, ¿cómo dices que se llama? Es una adaptación a tus gastos médicos con tu compañía. O sea, es un costo, sí genera costo, pero al final es un beneficio más grande. ¿Qué podría pasar si de repente, supongamos que no tienes ningún tipo de enfermedad y realmente simplemente renuncias a tu empresa, ¿no? Que a fin de cuentas es una cuestión que puede pasar. Entonces,
dices, ok, yo ya tengo una cierta antigüedad con el seguro que me están ofreciendo, entonces si tú tienes este beneficio, pues te puedes cambiar a uno individual con esa antigüedad. Con esa antigüedad y podrías ver o un beneficio en costos o un beneficio respetando tu antigüedad. Así que es. De verdad es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. De hecho, ese sí o sí tienes que tener. Y para complementar y que le demos así como que a de tips de asesores, pues regálanos los tips de esta semana. Muy bien, si gusta pon el tema y lo vamos a... A ver, ¿qué te parece si nos dices si un gastos médicos es suficiente y qué determina el costo de uno? Ok, un gastos médicos no es del todo suficiente con el fin de si deseas mantener tus bienes o todo eso que te ha llevado tantos años el que tengas hoy en día. ¿Cuál es el motivo? Imagínate que tienes un gastos médicos y tu padecimiento te lleve a que estés en el hospital 1, 2 o más años. Esto significa que te incapacitaste. Esto significa que si en tu caso viene siendo el sustento de tu casa, es que pues ya estás en el hospital, ya no puedes estar haciendo eso que tú antes hacías y que te daba ese capital o ese capital económico que hacía sostener a tu casa, a tu esposa, a tus hijos. ¿Qué significa esto? Que cómo vas a estar pagando el siguiente año de tus gastos médicos. Porque imagínate, ya te incapacitaste, tu esposa te cuida, tienes niños chiquitos y pues ya, ¿qué haces? O sea, ¿cómo pagas el gasto médico del siguiente año? Y tomando en cuenta que es un padecimiento que lleve más tiempo. O sea, imagínate un cáncer, un diabetes, un accidente, que quedes en coma, ese tipo de detalles, no pasa nada, tuvimos un pequeño... Se nos pela el luz. Una pequeña falla técnica fue de la compu, pero bueno, en este caso, yo algo que aconsejo es que en conjunto tengas un tema de vida, un beneficio por fallecimiento e incapacidad. Ese es un plan de vida adicional, que en el cual si te incapacitas, te están dando una suma en base a esa incapacidad. No te gastes ese monto. Con ese monto sigue pagando el gastos médicos año con año. Entonces, si tu padecimiento ya tiene más de un año, pues bienvenido, ya tienes un beneficio, tienes un pequeño tip, que es un gastos médicos y uno de vida. Y ese de vida tenga el beneficio de incapacidad. Ojo, es fundamental que tenga el de incapacidad y que también tenga exención de pagos. Es decir, si tú te incapacitas ya no tienes que seguir pagando tu plan de vida. Sí, ese claro. Es como un pequeño consejo que puede ser decir el tip, pero buen dicho, tip, ¿no? Con uno te pagas el otro. Sí. Y por último, ¿qué determina el costo de esto? ¿Se aumenta, no aumenta? Ok, aquí en este caso el gasto de médicos año con año aumenta. Aumenta debido a que año con año somos más viejos, obviamente, y cada año hay un aumento de inflación en el país. Entonces, eso indica un aumento. Muchas compañías, que no voy a mencionar quiénes, no tienen una solvencia económica que sea capaz de sostener ese aumento. Es el motivo que tal vez hoy estás pagando 20,000 pesos y el siguiente año pagas 29,000 pesos. Y vas a decir, ay, pues, ¿cómo tanto? Y hay compañías que tienen un nivel, una solvencia económica que aguantan ese aumento y que sostienen ese aumento y que no es tanto y que a ti no te afecta en demasía. Tú básicamente aumentas, imagínate, poniendo ese mismo esquema, 20,000 y que tal vez el siguiente año aumentó 22,000 pesos, 22,000 pesos de tu edad y 22,000 pesos también del aumento de la inflación. Entonces fueron 2,000 pesos de ese tipo de detalles. Entonces, si te fijas, a que estés pagando en una ya 29,000 y que en la siguiente estés pagando 22,000, mucho depende de qué compañía estás. Ojo, eso te estoy diciendo de alguien que tenga 29 años.
o de alguien que tenga esa edad. No. ¿Qué pasa cuando tenga 70 años, 65 años? Ya hay gente que dependiendo su tipo de plan, ya está pagando 90,000 pesos al año, 100,000 pesos cada año. En este caso, como somos pues básicamente jóvenes hasta tal punto y que nos va a tocar una pensión muy pequeña si cotizaste después del 97, que ese es un tema que después vamos a estar tocando. Más a detalle. Sí, yo te aconsejo que inicies un plan enfocado a tu pensión. Bueno, que sean dos. Uno, que vaya enfocado a tus gastos médicos y que cuando tú te pensiones, esa pequeña pensión que tú estás haciendo hoy en día, de poquito en poquito, que tal vez inicies con el mínimo. Con ese mínimo, cuando tú tengas 65 años, de ahí pagas el gastos médicos que hoy en día estás pagando. Y con el siguiente plan enfocado a tu pensión, pues básicamente en ese caso, pues ya estás teniendo algo más en tu pensión, algo más de tu pensión del 97, pues ya tienes un segundo plan. Entonces, no sé si me da a entender, si no me dicen, me detengo, pues un gastos médicos, un tema de vida que les había comentado, si te incapacitas hoy en día que es tu edad económicamente más activa, y también que tengas un plan que sea de tu pensión enfocada a tus gastos médicos, que ahí se consuma. Y adicional, tal vez puedes decir, oye, Miguel, ¿tanto? No cuestan tanto, o sea, ya no es algo... ¿Cuánto voy a pagar, señor? Sí, pero al final de Gano bien cuentas... poquito. Al final de cuentas, no cuestan tanto. O sea, si vas con un buen agente, haces que se adapte a tu necesidad económica. Entonces, también tienes que pensar, o piensa el día del mañana. Porque si estamos pensando el día de hoy, pues oye, ¿qué va a pasar entonces cuando tengas 70 años? Y mucha gente antes, pues decías, tengo 7 hijos. Que me mantengan. Con que me mantenga 1 o 2. Con lo suficiente. Exacto. Hoy en día, cada vez se tienen menos hijos. Déjate de menos o no hijos, tienen o hijos. sea, realmente el sueldo ni siquiera da para que te mantengas tú solo, sin ofender, ¿no? Y a cada quien lo que gaste. Pero es la realidad, ¿qué te va a hacer pensar que alguien más va a ser así? Ahora, ya, viéndolo de manera personal, o hemos vivido, o conocemos, o escuchamos, o hasta lo vemos en, no sé, series, telenovelas, películas, lo que se nos ocurra, que la gente crece y se vuelve un cargo, o sea, realmente es eso, ¿no? Te accidentas y ni se diga, y más si tú eres un pilar, ¿no? O incluso una persona muy movida, ¿no? Estás todo el día, Sí. paz, de la nada, o sea, no solamente te sientes mal porque ya no puedes hacer nada y se frustra toda esta parte emocional, sino que te sientes mal porque no puedes pagar. O peor tantito, digo, si somos de estas personas que dices, es que yo no quiero ver a mi familia batallar, pues mínimo resolver esa parte en la que digas, pues, le voy a echar ganas, y ya dependiendo de tu situación, le des adelante. Pero sí es muy importante, y si Miguel toca el tema de tener otros sin jamás descuidar el gastos, ese es el tip. El tip es, uno, no es suficiente. Y dos, cuando hablamos de determinación de aumento y de que cada vez es más alto, volvemos a lo mismo. Siempre el básico va a ser gastos médicos. Siempre, 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 porque hablamos de nuestra salud, hablamos de muchas cosas. No, y es que imagínate que únicamente tengas vida. Entonces... Incapacidad, o me incapacito o me muero. No, pero imagínate, nomás tienes eso. Ok. Y que te atiendes en un hospital, que quedes en coma, que te caíste, que X o Y, ok, te dan la incapacidad, ¿no? ¿Qué te imaginas? 900,000 pesos que te dan. Ok, te dan 1,000,000 de pesos, 900,000, 500,000, dependiendo cómo sea tu plan. Y que tú te mantengas en el hospital. ¿De qué me va a servir que tengas un tema de vida, un plan de vida, si tus gastos médicos asciende a tu cuenta de gastos médicos, tu cuenta de hospital asciende a 5 millones de pesos? Y el beneficio de incapacidad es de 900,000 pesos. Volvemos al tema como el que ya tienes un gastos médicos con tu compañía. Entonces, ok, en ese caso, si nomás tienes un gastos médicos y como te comentaba, ¿de qué te va como a beneficiar?
que tengas el gasto en médicos y que tu incapacidad se mantenga de más de un año y ya no tengas ese capital con el fin de que sigas pagando el gasto en médicos o que te veas en aquella, como se puede decir, como en esa visión en el que digas, pues doy de baja a mi esposa y a mis hijos con el fin de que se siga pagando mis gastos médicos, porque al final de cuentas el ya no me alcanza. ¿No? Entonces, le saldría más caro no tenerlo que sacrificar o eliminar dos factores. Sí, entonces el motivo que tengan dos hoy en su etapa económica, en su etapa más económicamente activa, y también como opción, ya si también, también su bolsillo pues les está dando, inicien un plan enfocado a su pensión, o tal vez dos. Entonces, tal vez uno más económico, es más económico que se vaya enfocado a sus gastos médicos, y uno un poquito más, poquito más costosito, más choncho, que se vaya enfocado a su pensión ya cuando tengan, tal cual. Digo, y hablamos en este caso de situaciones y pusimos estos temas porque hablamos de por qué la gente no lo contrata, ¿no? Entonces, estamos y nos enfocamos a este tipo de casos y somos un poquito drásticos, ¿no? Decir, oigan, no, estos nos quieren enfermar y nos ven a todos con COVID. No, señores, o sea, realmente es esta otra situación de ver la situación de salud, ¿no? De salud, o sea, esto es meramente salud. Ahora, después lo vamos a ver en otro tema, pero después de un gastos médicos mayores, esta parte de retiro, esta parte de vida y demás, tienen un secreto. O sea, de verdad tienen un secreto. O sea, no creen que nada más van a estar invirtiendo, pero de verdad, lo vamos a tocar en un programa exclusivo para ver qué pasa si no me accidento. ¿Qué pasa si pasan 5 o 10 años y yo estoy pagando 2 tipos de seguro? Porque es muy importante, o sea, de verdad, no solamente están aventando el dinero y decir, ay, cuido mi salud pagando tantos seguros, no. De verdad, todos los que son los segundos que cada uno, después de tu seguro de gastos médicos mayores, los segundos y las opciones que Manso mencionó y que en su momento vamos a mencionar más, tienen otro beneficio, o sea, no nada más estás aventando el dinero. Y que ojalá nunca necesites que ojalá que nunca lo necesites, y hablamos meramente de ahorro. Entonces lo vamos a tocar en otro tema para que lo chequen. Esperamos que les haya gustado el programa, la información. Si tienen más dudas, comentarios, pueden ponerlos. Si son buenos y dudas, bienvenidas. Si son malos, pues Manso les va a decir el título. Ya sé, totalmente. Entonces, si pues son bueno, malos, ¿qué? Pues bueno, pues qué te puedo decir, ya si eso llega a pasar, pues discúlpenos, o sea, no es cierto, Discúlpenos por no contestar los malos. Ya sé, no, si algo, no sea de su gusto o algo, no pasa nada, son opiniones, aquí aceptamos todo tipo de opiniones. No, y es respetable. Sí, que al final, uno de estos temas va a ser siguientes temas, vida, siguiente tema, educación, siguientes temas... ahorro, retiro. Y que tal vez subamos en unos meses igual mismos temas, adaptando, cambiando, y no pasa nada, es con el beneficio de ustedes. Para que conozcan la información, la tengan a la mano y sobre todo recuerden, actualizado. Y un tip que se va a dar en cada programa y siempre va a ser el mismo. Uh-huh. Tu asesor es la respuesta. Totalmente. A la información. Aquí abajo en el video, en la descripción, van a ver nuestras redes sociales. Manso tiene una página especial que es Asesor Miguel Manso, y tenemos un lema y es: somos expertos asegurando tu patrimonio y tu salud. Totalmente. Entonces, eso fue